Con el tiempo dejé la vida de guerrero para convertirme en aquello que jamás habría previsto, un maestro y cronista de la lucha de los nuestros. Las habilidades que aprendí de Jenofanes y los entendimientos que me trajeron los viajes resultaron, a la larga, más valiosos que la destreza con la lanza y la espada. A través de la escuela que fundé en una ciudad mesenia liberada, pude transmitir no solo conocimientos prácticos, sino también una visión más amplia de lo humano, la misma que sostuvo nuestra resistencia en sus horas más oscuras. Muchos de los jóvenes a quienes enseñé llegaron a ser referentes en sus propias comunidades, llevando adelante las ideas y los valores que habíamos combatido por establecer. Algunos se hicieron guerreros por derecho propio, prolongando la lucha armada contra la opresión espartana. Otros fueron artesanos, labradores, mercaderes y estudiosos, levantando los cimientos económicos y culturales que toda sociedad libre necesita. Unos pocos se hicieron maestros, para que las lecciones aprendidas no se borraran de la memoria de quienes vendrían después. Aquel niño que se escondía bajo los esteras mientras arrastraban a su padre para matarlo se volvió un hombre capaz de imaginar y ayudar a crear nuevas formas de organización humana. La transformación no fue total, ninguna transformación humana lo es, pero fue real y honda. Más importante aún, era una transformación que otros, en circunstancias parecidas, podían replicar. Si te gusta este contenido, dale like y suscríbete al canal. Es realmente importante para mí y me ayuda a seguir escribiendo nuevas historias para vosotros. Gracias por vuestro apoyo. El sistema de hilotas, que en mi juventud parecía tan definitivo y aplastante, se mostró vulnerable ante la resistencia sostenida de quienes se negaron a aceptar que su servidumbre fuese inevitable o justa. Los espartanos, con toda su pericia militar y su férrea disciplina social, no pudieron perpetuar el dominio sobre pueblos que habían aprendido a verse a sí mismos como algo más que esclavos por naturaleza. Pero quizá la lección más honda de nuestra lucha fue entender que la libertad no es un botín que se garantiza con una victoria militar o un vuelco político. La libertad verdadera exige nuevas maneras de pensarnos y de tejer nuestras relaciones con los demás. Exige cultivar virtudes y capacidades que hagan posible el autogobierno. Exige, sobre todo, reconocer que los seres humanos poseen una dignidad y un potencial inherentes que ningún sistema de opresión puede destruir para siempre. La historia que he contado es la mía, pero también es la de incontables almas que se vieron ante la misma encrucijada entre la sumisión y la resistencia, entre aceptar la injusticia o trabajar por alternativas mejores. Sus nombres se han perdido casi todos. Sus esfuerzos individuales no quedaron registrados, pero su empeño colectivo ha dado forma al mundo que habitamos. Al recordarlos, honramos no solo sus sacrificios, sino también nuestra obligación de continuar su obra. El joven hilota que conoció a sus ancestros heroicos por boca de un cantor ciego, que descubrió el poder de la educación para transformar vidas, que vio en Atenas la posibilidad de un gobierno justo, que ayudó a imaginar nuevas formas de organización social basadas en la igualdad y la dignidad. Ese joven es quien escribe estas líneas. Pero él no fue el punto final de su propia transformación, fue, simplemente, un eslabón más de una cadena humana que se extiende hacia los primeros antepasados y avanza hacia los descendientes aún no nacidos. A quienes lean este relato en tiempos y lugares que no alcanzo a imaginar, ofrezco aliento y advertencia. Las circunstancias concretas serán distintas a las que me tocó vivir, pero las decisiones de fondo seguirán siendo las mismas. Se puede aceptar la injusticia como si fuera inamovible, o se puede trabajar para crear alternativas mejores. Se puede permitir que otros definan nuestros límites, o se pueden descubrir y cultivar nuestras propias capacidades y potencias. El camino de la resistencia nunca es sencillo, y la victoria jamás está asegurada, pero la alternativa a aceptar sin lucha condiciones que niegan la dignidad y el potencial humanos cuesta, al final, más que cualquier empeño por la justicia. El precio de la libertad es la vigilancia sin descanso. El de la esclavitud, la muerte lenta de todo aquello que hace que la vida merezca vivirse. Elegid con sabiduría, y recordad que vuestras decisiones moldearán no solo vuestro destino, sino también el de quienes vendrán después. Recuerdo que me escondí bajo las esteras ásperas de nuestra choza,
con el corazón golpeando como un pájaro atrapado contra mis costillas. A través de las rendijas del junco trenzado, vi cómo se llevaban a mi padre. Se llamaba Terón. Y había sido el hombre más fuerte de nuestra aldea, capaz de alzar piedras que requerían a otros 3 para moverlas. Pero aquella mañana caminaba con la cabeza gacha, como un toro, llevado al matadero. Los guerreros espartanos que vinieron a por él eran jóvenes, quizás solo unos años mayores que yo. Llevaban capas rojas que parecían absorber la luz de la mañana, y las puntas de sus lanzas de bronce atrapaban el sol como estrellas mortales. Sus rostros no mostraban emoción alguna, ni odio ni ira, solo la fría eficacia de quienes cumplen un oficio para el que fueron adiestrados desde la infancia. A eso lo llamaban la cripteia, la guerra secreta que Esparta nos declaraba a los ilotas cada año. Mi padre podría haber luchado. Podría haberse llevado a 2 o 3 de esos jóvenes al más allá. Sus manos, curtidas por años de arar los campos y forjar el hierro, podían aplastar gargantas y partir cuellos. Pero sabía qué ocurriría si se resistía. Prenderían fuego a nuestra choza, y mi madre y mis hermanas morirían entre gritos en las llamas. Así que caminó en silencio, aceptando su destino para salvarnos. Apreté la cara contra la estera áspera y lloré sin ruido, sabiendo que no volvería a ver a mi padre. En nuestra aldea habíamos aprendido a no hablar de los que desaparecían. A veces sus cuerpos aparecían en el soto más allá de la aldea o en la orilla del río, pero los enterrábamos sin ceremonia, como a criminales. Solo acudían los de la familia a esos funerales mudos. Era como si el resto del pueblo hubiese pactado olvidar a los muertos, como si recordarlos fuese invocar la misma suerte sobre nosotros. Siempre había sido así. Cada primavera, los espartanos venían a la aldea y mataban a quien les placía. No tocaban a las mujeres ni a los ancianos. Prestaban poca atención a los niños. Elegían solo a los jóvenes fuertes, aquellos que algún día podrían hallar el coraje de resistir. Para los espartanos más jóvenes aquello era un juego, un rito de paso. Se ocultaban entre los campos y los pajares como cachorros de lobo, acechando a su presa. De noche, se acercaban sigilosos a la choza de la víctima, lo mataban allí mismo, o lo arrastraban lejos. Ese juego se llamaba cripteia, y marcaba el comienzo de la guerra sagrada que Esparta nos declaraba cada año. Durante mucho tiempo me pregunté por qué los espartanos atacaban y mataban a los nuestros, pero nadie podía ni quería responder a las preguntas que me atormentaban. Siempre ha sido así, murmuraban los viejos con resignación. Los espartanos siempre han matado a quienes han querido. Incluso pensar en una vida distinta se consideraba un delito. Mi padre me contó una historia que no he podido olvidar. Los espartanos ofrecieron libertad a cualquier ilota que pagara un pequeño rescate. 3 ovejas. Muchos se apresuraron a comprar su libertad. Los espartanos tomaron sus ovejas, ciñeron coronas en las cabezas de quienes habían pagado como señal de su liberación, y se los llevaron. Pocos días después, vieron a esos recién liberados en los templos. Después, nadie volvió a verlos, y nadie pudo explicar cómo murieron. El año anterior tuve la suerte amarga de visitar la ciudad donde vivían los espartanos. La llamaban Esparta. Las casas donde residían no eran mucho mejores que nuestra choza, pero Esparta era distinta de nuestra aldea en otras cosas. No había un solo árbol frutal en toda la ciudad, ni un solo trozo de tierra cultivada. Al menos ninguno que yo alcanzara a ver. ¿Para qué habrían de labrar la tierra o cuidar manzanos y perales, si todo les llegaba hecho, cerca de una gran encina en el centro de Esparta, donde los tejados eran de tejas y no de paja? Había una larga mesa de madera. Allí, a cielo abierto, comían hombres y muchachos, con el pelo cortado y los mantos altos sujetos a la cintura. Comían su invariable caldo negro y bebían vino aguado. Entonaban himnos guerreros y debatían a quién atacar o qué tributo exigir a los ilotas. A los habitantes de las aldeas de alrededor los llamaban ilotas. Yo era ilota. También mi padre y mi abuelo. Cualquiera nacido en las aldeas a orillas del murmurante Eurotas que no fuese espartano era llamado ilota. Lo que más me sorprendió fue que no había más gente en Esparta que en 3 o 4 aldeas juntas. En el camino a la ciudad pasé por 7 aldeas, y había otras donde vivían ilotas. Éramos 10 por cada espartano.
Tal vez por eso mataban a los jóvenes y fuertes. Tras la muerte de mi padre, me convertí en cabeza de familia. Aunque aún no había cumplido los 14, ya no solo debía llevar las ovejas al pasto, sino también arar la tierra, trillar el grano y hacer los trabajos de los hombres. Es verdad que mi padre tenía hermanos que podían haber ayudado, pero tenían sus propias familias y sus propias penas. Y lo más importante, los aldeanos, incluso los parientes cercanos, tenían miedo de ayudarse unos a otros. Rendido, me tumbé a la sombra de un olivo raquítico para descansar. Entonces lo oí. Un golpeteo regular, como el tamborileo de un pájaro carpintero contra un tronco. El sonido venía del camino que cruzaba la aldea hacia los poblados mayores. Me incorporé sobre un codo y miré, a través del aire trémulo por el bochorno, hacia la senda polvorienta. Un hombre alto, de cabello gris, avanzaba despacio por el camino, cargando a su lado un objeto extraño. En la mano derecha, sostenía un bastón, que extendía al frente, tanteando el suelo como si buscase el rumbo. Comprendí enseguida que era ciego. En nuestra aldea, no era costumbre acercarse a hombres extraños, menos aún a viajeros. Los forasteros traían preguntas, y las preguntas atraían la atención de los espartanos. Pero hubo algo en el paso cauteloso y titubeante de aquel hombre que me hizo pensar que podía perderse y adentrarse en el yermo hasta morir. Me acerqué con cautela. Ya de cerca vi que era viejo y que la barba, larga y gris, le caía casi hasta el cinto. El objeto que llevaba colgado era una lira. El marco de madera, bruñido por incontables manos. Las cuerdas, relucientes como hilos de plata a pleno sol. El anciano oyó mis pasos y se apartó, sobresaltado. Algo en su postura delataba miedo, como si hubiese aprendido a esperar la violencia de los desconocidos. «Solo soy yo», Procles, dije en voz baja, procurando sonar inofensivo. «¿Quieres que te guíe a la aldea?» «Acércate», pidió el viejo, con una voz sorprendentemente firme y melodiosa para alguien tan frágil. Apoyó la mano en mi hombro y, rápida pero suavemente, dejó correr los dedos por mi rostro, leyendo mis facciones con la sensibilidad de quien ha confiado mucho tiempo en el tacto para entender el mundo. Tenía los dedos encallecidos por años de pulsar la lira, pero su contacto era de una mansedumbre inesperada. «¿Ves cómo tengo las piernas?» Miré hacia sus piernas y me quedé sin aliento. Estaban cubiertas de cortes y moratones, con sangre seca adherida a las espinillas y los tobillos donde habían dado las piedras. ¿Quién atacaría a un ciego? ¿Qué clase de crueldad empuja a herir a alguien que ni siquiera puede ver a sus agresores? «Eres Ilota, ¿verdad?», preguntó el viejo cuando nos acercábamos a mi choza. «En nuestra aldea todos somos ilotas», respondí, sin poder ocultar la amargura. Senté al huésped en el umbral y corría por un cuenco de barro, con agua del pozo. Lo dejé a sus pies, y el anciano hundió las piernas, heridas, en el agua fresca. Por primera vez desde que lo vi, una expresión de alivio y sosiego suavizó su rostro adusto y cansado. Entendió que allí no lo maltratarían, y que esa noche tendría techo. Lo invité a entrar, y le ofrecí un pequeño pan y un trozo de queso de oveja. Eran casi nuestras últimas provisiones. Pero la hospitalidad era sagrada, incluso entre los más pobres. «Perdóname. No tengo más que darte», dije, avergonzado por nuestra pobreza. «Desde que los espartanos mataron a mi padre, la vida se nos ha puesto cuesta arriba». El anciano descolgó la lira y, acomodándose, aceptó la comida de mis manos. «No importa la cena, sino la acogida», dijo, y por primera vez esbozó una sonrisa. Después de comer, volvió hacia mí con seriedad. «Soy pobre. Ni choza tengo como esta. Mi única riqueza es esta lira y mis cantos. Con ellos quiero darte las gracias por tu bondad». Puso la lira sobre las rodillas y dejó correr suavemente la mano por las cuerdas. Tenía una voz hermosa y poderosa, y la música que brotó del instrumento
No se parecía a nada que yo hubiera oído. Nunca antes había escuchado canciones, ni los demás aldeanos tampoco. Solo a los espartanos les era dado cantar. En sus banquetes, himnos de fuerza y crueldad. En la marcha, cantos guerreros. El compás medido de las palabras del anciano me hechizó por completo. Me quedé inmóvil, con los ojos muy abiertos, cazando cada sonido. Ni siquiera noté cómo nuestra choza se iba llenando. Quienes no cupieron dentro se apelotonaron en la entrada, ansiosos por alcanzar cada sílaba. Y el viejo siguió cantando. Y cantando. La gente escuchaba. Y muchos lloraban a lágrima viva, no porque la canción fuese triste. El anciano cantaba batallas victoriosas, festines jubilosos, mujeres tan bellas que turbaban la mente de los dioses. Lloraban porque sus vidas nada tenían que ver con la vida de los héroes del canto. Recordaron a los muertos. Imaginaron que quizás se habrían salvado si hubiesen alzado la espada para defenderlos. El anciano no cesaba. Cantó a la áurea Micenas y a su rey poderoso Agamenón. Cantó las andanzas de Odiseo, señor de Ítaca, y de su hijo Telémaco, que visitó la arenosa Pilos. Ni una palabra hubo de Esparta. Era como si, cuando nacieron esos cantos, no existiesen ni espartanos ni ilotas, solo héroes y las gestas que obraron. Cuando terminó, cayó un largo silencio sobre la choza abarrotada. Por fin alguien preguntó, ¿dónde queda la ciudad de Micenas? ¿Dónde estaba Pilos? Y las otras de las que cantaste. Es todo invención. Los dioses me negaron la vista, respondió el viejo. Y su voz se cargó de tristeza. Pero los ciegos sois vosotros. ¿Acaso no habéis visto las piedras gigantes labradas en los campos? ¿Nunca habéis desenterrado tiestos pintados? Los ilotas asintieron. Sí, hemos visto piedras ciclópeas, demasiado pesadas para 10 hombres. Sí, hemos hallado tiestos brillantes, espadas y cuchillos oxidados. Los rompimos y los arrojamos al Eurotas. Sabíamos que los espartanos matarían a cualquiera al que encontraran con armas. Ciegos sois ciegos, dijo el viejo cantor, con amargura. Esas piedras son los restos de ciudades antiguas. Junto al Eurotas estuvo Amiclea. Hacia el mar, Micenas y Tirinto. No las tallaron cíclopes, sino vuestros antepasados. Y ellos sitiaron Troya. Vivís en la tierra de vuestros mayores. Vuestra tierra fue madre de héroes. Un día llegaron los belicosos dorios. Os atacaron, tomaron y saquearon vuestras ciudades. A muchos mataron y vendieron, y a los que quedaron los asentaron en las orillas del Eurotas, y los forzaron a pagar tributo. ¿Entonces cantabas sobre nuestros antepasados? Pregunté, y la voz me tembló de emoción y de algo que jamás había sentido. Orgullo. Sí. Muchacho, respondió el viejo, y en esas palabras sencillas, el mundo entero se me dio vuelta. Las palabras del viejo resonaban en mi cabeza como el tañido de una gran campana de bronce. No nacimos para ser esclavos, éramos descendientes de héroes, de guerreros que levantaron ciudades con murallas tan colosales que las generaciones posteriores creyeron que solo gigantes pudieron alzarlas. La sangre de los hombres de Agamenón corría por nuestras venas. Éramos hijos de quienes navegaron con Odiseo y pelearon bajo las torres de Troya. ¿Pero en qué nos habíamos convertido? ¿Cómo caímos tan lejos de la gloria de los nuestros? El anciano lo dijo. Los dorios bajaron del norte como una plaga de langostas, arrasándolo todo a su paso. No sometieron nuestras ciudades por mayor valor o sabiduría, sino por pura multitud y ferocidad. Deshicieron lo que costó generaciones levantar, y esclavizaron a quienes sobrevivieron al primer embate. Y ahora sus descendientes, los espartanos, proseguían la obra iniciada por sus mayores. Nos mantenían en la ignorancia de nuestro linaje, prohibiéndonos incluso portar armas o entonar cantos que pudieran recordarnos quiénes fuimos. Mataban a los más fuertes y valientes, generación tras generación, para que jamás volviéramos a alzarnos contra su dominio. Aún era de noche, cuando el anciano se levantó para partir. Privado de la vista, no sabía si la oscuridad seguía reinando o si el día ya había asomado. Salió en silencio de nuestra choza.
con el bastón repiqueteando sobre la tierra apisonada mientras buscaba el camino de vuelta a la vereda. Y entonces, entendí que ya no podía quedarme entre esas paredes. No podía seguir trabajando para que otros lucraran con mi esfuerzo. No iba a esperar a hacerme hombre para que los espartanos me mataran, como a mi padre. Me dolía pensar en mi madre y mis hermanas. Pero tenía que dejarlas. La canción había despertado algo en mí que no podría volver a dormirse. Me había mostrado otra manera de vivir, una que honraba la memoria de nuestros héroes. El anciano había mencionado un lugar llamado Itome, una montaña alta, más allá del río, no lejos de donde estuvo la arenosa Pilos, la ciudad del sabio Néstor. Dijo que todos los que ya no soportaban la humillación y el maltrato de los espartanos huían a esa montaña. Encontraría esa montaña. Me prometí. Tenía vista aguda y piernas firmes. Al llegar a Itome, llevaría allí a mi madre y a mis hermanas. Mostraría a todos los ilotas el camino hacia la libertad. La noche pareció interminable, pero al fin la aurora rompió sobre las colinas lejanas. El anciano y yo caminamos un trecho juntos por la senda polvorienta. Dos compañeros improbables unidos por la certeza compartida de que el mundo podía ser distinto de como era. La canción nos llamaba hacia adelante, hacia un futuro incierto, pero lleno de esperanza. Permanecí largo rato en el cruce, mirando hacia la aldea. El humo empezaba a alzarse de los fuegos de cocina mientras mi madre y mis hermanas preparaban la comida de la mañana. Pronto descubrirían mi ausencia, y mi madre lloraría, pero confiaba en que algún día entendería por qué debía marcharme. Confiaba en que cuando regresara, porque estaba decidido a regresar, traería conmigo el conocimiento y la fuerza para liberarlas a todas. El sendero a Itome cruzaba tierras bravías que pocos ilotas habían visto. Por primera vez en mi vida pisaba un suelo que ningún capataz espartano había hollado. Respiraba un aire sin olor a sometimiento. Las colinas se alzaban en torno como gigantes dormidos, cubiertas de oscuros pinares que susurraban secretos al viento. Sobre los riscos planeaban águilas, y sus gritos rebotaban en la piedra como alaridos de antiguos héroes. A medida que ganaba altura, empecé a encontrar a otros en el mismo viaje. Ibalicos, un herrero cuyo hijo había caído en la cripteia del año anterior. Sus manos enormes, curtidas por el hierro candente, temblaban de una rabia contenida mientras me contaba su historia. Iba también Melisa, una joven a la que arrancaron al marido en mitad de la noche, dejándola con dos criaturas. Las había dejado con su hermana, y juró hallar la forma de ponerlas a salvo. Caminamos juntos un trecho, compartiendo la escasa comida y el consuelo de la compañía. Ninguno había salido nunca tan lejos de su casa, y la bravura de la montaña nos asustaba y nos exaltaba a la vez. Cada árbol retorcido parecía guardar una magia antigua. Cada arroyo cantaba con voces de ninfas y espíritus del agua, como en los cuentos susurrados por nuestras abuelas. En el segundo día de marcha lo vimos, el monte Itome, alzado ante nosotros como una promesa hecha carne. Su cumbre se perdía en nubes, y sus laderas, negras de bosque, parecían trepar hacia el mismo cielo. Decían las leyendas que Zeus fue ocultado de niño en esta montaña, a salvo de Crono, su padre devorador. Ahora nos cobijaría a nosotros, mientras aprendíamos a ser algo más que esclavos. El sendero se enroscaba pendiente arriba entre arbolado cada vez más denso. El aire se volvía fino y frío, y nos ceñimos los mantos a los hombros, pero con cada paso sentía crecer una ligereza nueva, como si ascendiera desde el fondo de un pozo hacia la luz. Cerca de la cumbre, encontramos a los primeros ilotas libres, hombres y mujeres que ya habían hecho este camino y habían levantado una comunidad escondida en el abrazo de la montaña. Los guiaba un hombre llamado Aristómenes, que luego sería célebre en toda Grecia por su resistencia a la tiranía espartana. Cuando lo vi por primera vez, era simplemente un hombre alto y barbado, con ojos como brasas y una voz capaz de infundir coraje en el pecho más tímido. Aristómenes nos dio la bienvenida con palabras que no olvidaré. Ya no sois ilotas, dijo, sois mesenios libres, descendientes de héroes. Y esta montaña es vuestro hogar hasta que recuperemos toda la tierra que arrebataron a nuestros antepasados. El campamento era mayor de lo que imaginé, con varios cientos de hombres,
mujeres y niños viviendo en refugios toscos, encajados en cuevas y oquedades naturales. Habían tallado terrazas en las pendientes para sembrar cebada y habas, y cuidaban cabras y ovejas que pastaban en los prados altos. Lo más importante, tenían armas, lanzas y espadas de bronce que relucían al sol de la sierra, escudos pintados con los símbolos antiguos de Mesenia. Por primera vez en mi vida vi a ilotas no, a mesenios erguidos con dignidad y propósito. Los hombres se entrenaban a diario con sus armas, movimientos fluidos y letales. Las mujeres atendían los cultivos y la comida, pero también aprendían a luchar. Sabían que la libertad exige que todos estén listos para defenderla. Incluso los niños jugaban a juegos que les enseñaban destrezas de guerreros y dirigentes. De pronto, era libre de decidir cómo ocupar mis días. Las primeras semanas fueron casi abrumadoras. Despertaba en mi pequeña cueva y permanecía tendido largos minutos, aguardando a que alguien me ordenara las faenas. Pero ninguna voz de capataz tronaba órdenes. Ningún amo espartano llegaba a asignarme trabajo. Aquel silencio era pavoroso y maravilloso a la vez. Aristómenes debió advertir la confusión que sentíamos muchos recién llegados, porque se esmeró en explicarnos qué significaba la libertad. Habéis pasado la vida escuchando lo que debéis hacer, nos dijo una mañana, sentados en corro junto a un fuego pequeño. Ahora debéis aprender a decíroslo a vosotros mismos. La libertad no es ausencia de trabajo ni de responsabilidad. Es poder elegir la obra y asumir la responsabilidad de la elección. Elegí aprender el arte de la guerra. Cada alba, antes de que clarease, me unía a los jóvenes en un claro cercano donde practicábamos lanza y espada. Mi primera arma fue una lanza de punta de bronce que había pertenecido a un guerrero espartano, una de varias que Aristómenes y los suyos tomaron en una incursión afortunada. El asta, pulida por años de uso, se asentó en mis manos y sentí un estremecimiento que me subió por los brazos hasta el corazón. Aprender a luchar fue más duro de lo que esperaba. Mi cuerpo, hecho al campo, era fuerte, pero no estaba equilibrado como requiere el combate. Podía blandir una guadaña todo el día sin agotarme, pero sostener la lanza en guardia unos minutos me dejaba los brazos doloridos y los hombros ardiendo. Mis pies, acostumbrados a la tierra blanda del surco, tropezaban en el pedregal, mientras trataba de dominar la danza de avance y retirada que exige la guerra. Poco a poco, día tras día, fui mejorando. La base se me volvió más firme, los movimientos más fluidos. La lanza dejó de ser un peso torpe para convertirse en una extensión de mi propio cuerpo. Y entendí lo más hondo. Aprender a luchar era más que manejar armas. Era creer que tenía derecho a defenderme y a amparar a los míos. Era negarme a ser víctima. Por las tardes, cuando el calor hacía imposible el ejercicio de armas, estudiábamos otras destrezas propias de los libres. Un anciano sacerdote llamado Diocles, que había huido tras ver arrasado su templo, nos enseñaba a leer y escribir. A los ilotas se nos prohibían esas artes, pero en Itome eran esenciales para quien aspirase a ayudar a dirigir la lucha por la independencia de Mesenia. Descubrí que tenía buena mano para las letras. Las formas del alfabeto acudían solas a mi memoria, y pronto copiaba pasajes de textos antiguos que Diocles había salvado de su templo. Supe del gran legislador Licurgo, que ordenó la sociedad espartana, y de Solón de Atenas, a quien llamaban reformador sabio. Leí relatos de batallas de nuestros mayores, y poemas que celebraban la hermosura de nuestra tierra, pero las lecciones más valiosas de Itome nada tenían que ver con armas o letras. Eran sobre la vida en comunidad de hombres y mujeres libres. Todas las decisiones importantes del campamento se tomaban en asamblea, donde cada adulto hombre o mujer tenía derecho a hablar y a votar. Los pleitos se resolvían con jueces elegidos, entre los más respetados, no por el capricho de amos espartanos. Vi, asombrado, cómo antiguos ilotas se volvían ciudadanos. Licos, el herrero cuya furia ardía como hierro al rojo cuando lo conocí, aprendió a templarla en obra útil, forjando armas y herramientas para todos. Melissa, que había huido a la sierra tras perder al marido, se convirtió en una de nuestras mejores exploradoras. Su conocimiento de las aldeas del llano fue oro puro para planear golpes y rescates, y lo más prodigioso fue mirarme cambiar. El muchacho asustado que se ocultó bajo las esteras mientras se llevaban a su padre se estaba volviendo un joven capaz de plantarse ante la asamblea y defender un rumbo.
Los músculos criados en la faena del campo tomaban, con el adiestramiento, el temple de un guerrero. La mente, mantenida adrede en la ignorancia, se ensanchaba para abarcar ideas y posibilidades nuevas. El invierno fue el maestro más cruel. El primero que pasé en Itome casi me quebró el ánimo. La nieve cayó temprano y honda, cegando los senderos que unían nuestro campamento con el mundo. Mermaron las reservas de grano, y sobrevivimos con gachas ralas y con la caza que los nuestros lograban abatir en los bosques helados. Muchas noches me acosté con el vientre hecho un nudo de hambre, preguntándome si había cometido un error imperdonable al dejar mi aldea. El frío fue aún peor que el hambre. Nuestros refugios toscos, abiertos en la ladera, nos guardaban del viento y la nieve, pero no impedían que el hielo se nos metiera en los huesos. Nos apiñábamos en torno a fuegos pequeños, quemando madera preciosa que había que acarrear desde arboledas cada vez más lejanas. Pasaba horas al día cortando y cargando leña, con las manos tan entumecidas que apenas podía sujetar las herramientas. Ese primer invierno murieron varios de los nuestros. El viejo Diocles, el sacerdote que me enseñó a leer, sucumbió a una fiebre que su cuerpo cansado no pudo vencer. 2 niños del campamento se helaron a pesar de todos nuestros desvelos. Los enterramos en fosas someras abiertas en la tierra helada, y Aristómenes pronunció palabras sobre sus cuerpos honrando su sacrificio por la causa de la libertad. Pero la primavera llegó al fin, como siempre, y con ella renacieron el ánimo y el propósito. La nieve se retiró y dejó asomar los brotes nuevos en la piel de la montaña. Los cazadores volvieron con ciervos gordos y jabalíes de los bosques que despertaban, y, sobre todo, llegaron nuevos fugitivos del llano, trayendo noticias de mayor opresión espartana y sus propias historias de despertar a la posibilidad de ser libres. Entre los recién llegados venía mi primo Nicomedes, un mozo de mi edad, hijo del hermano menor de mi padre. Se jugó el pellejo en el viaje tras presenciar la última cripteía en nuestra aldea. 3 jóvenes más, asesinados por cuadrillas de espartanos, sus cuerpos dejados en los campos como aviso para quien soñara con resistir. Nicomedes trajo noticias devastadoras de los míos. Mi madre cayó enferma poco después de mi partida, debilitada por la pena y por la carga de sacar adelante la pequeña hacienda sin ayuda. La menor de mis hermanas tuvo que ir al Tajo de Hombres. El sol y el viento la dejaron enjuta y avejentada. Lo peor, funcionarios espartanos visitaron nuestra choza varias veces, preguntando por mi desaparición y amenazando con castigos a quien ayudara a ilotas fugados. La culpa y la angustia me atravesaron. Al elegir mi libertad, había sumado dolor a quienes más quería. Quise dejarlo todo y volver, pero Aristómenes me pidió paciencia. Tu madre y tus hermanas necesitan algo más que tu presencia, me dijo. Necesitan la esperanza que encarnas. Si vuelves ahora, sin entrenamiento y solo, no lograrás otra cosa que engrosar la lista de muertos. Si completas tu adiestramiento y ayudamos a crecer nuestra fuerza, quizá un día regreses como parte de una compañía capaz de liberarlas a todas. Así que me quedé y seguí entrenando, aunque cada día traía nuevas zozobras por la suerte de mi familia. Me lancé a la práctica de armas con intensidad renovada, llevando el cuerpo más allá de sus límites, para las batallas que sabíamos que llegaban. Estudié los artes de la guerra con el mismo ahínco con que antaño labraba la tierra, aprendiendo táctica y estrategia de Aristómenes y de los veteranos de nuestra hueste. Me ofrecí, sin dudar, aunque jamás había combatido de verdad. Aristómenes recelaba de incluir inexpertos en algo tan peligroso, pero aún éramos pocos, y cada brazo contaba. Tras mucho discutir, aceptó sumarme a la partida con una condición: obedecer al pie de la letra y no tentar gestas que pusieran en riesgo a los compañeros. Partimos del campamento antes del alba, en noches sin luna, avanzando en hilera por veredas que solo nuestros exploradores conocían. Éramos 30 en total, mezcla de veteranos de años con Aristómenes y reclutas como yo. Hambrientos de probarse, nos movíamos en silencio, con señas de manos repetidas hasta hacerlas instinto. La aproximación consumió casi toda la noche. Hubo que dar amplios rodeos a varias patrullas. Nos ocultamos en olivares y barrancos pedregosos, mientras hombres armados pasaban a unos pasos de nuestras sombras. El corazón me retumbaba en el pecho tan fuerte que juraría que podían oírlo, pero no nos descubrieron. Cuando el oriente comenzó a blanquear,
Tomamos posición alrededor de la fortaleza. Un cerco de muros de piedra en torno a un patio, y una sola torre que hacía de atalaya y armería. Del interior subían humos de cocina. Otro día rutinario de ocupación estaba por empezar. Aristómenes nos dividió en 3 grupos. El mayor, con él al frente, asaltaría la puerta principal. Un destacamento menor escalaría la muralla en el flanco ciego para atacar desde dentro. El tercero, en el que iba yo, debía impedir que nadie escapara a pedir socorro a guarniciones mayores. El ataque empezó con una lluvia de flechas desde nuestros escondites. Los centinelas espartanos clamaron de sorpresa y dolor cuando las puntas de bronce dieron en el blanco. Antes de reunir defensa, Aristómenes y los suyos ya estaban en la puerta, usando barras de hierro para forzar las vigas que la trancaban. Lo que siguió fue un torbellino de gritos, bronces chocando y el sonido húmedo del hierro abriendo carne. Creí que sentiría miedo en mi bautismo de fuego. Cuando un espartano rompió nuestras líneas e intentó huir hacia el valle, lo perseguí sin vacilar. Con la lanza baja y presta, era mayor y más vivido que yo, pero iba herido y aterrado. Cuando se volvió para encararme, le vi la sangre correrle de una brecha en la frente y el pánico en los ojos. Quedamos un instante frente a la luz de la mañana, el mecenio libre y el opresor espartano, rostros de 2 pueblos cuyo odio llevaba generaciones fermentando. Entonces cargó, y el instinto tomó las riendas. Todas las horas de entrenamiento pagaron su precio. Desvié su primer envite y respondí con un contraataque rápido que le abrió un tajo largo en el brazo de la espada. El arma se le cayó. Cayó de rodillas, alzando las manos en rendición. Me quedé sobre él con la punta en la garganta, jadeando por el esfuerzo. Aquel hombre era mi enemigo, pieza del sistema que esclavizó a los míos y asesinó a mi padre. Tenía todo el derecho de matarlo. Nadie me lo habría reprochado. Pero al mirar su rostro asustado, no pude hacerlo. Era solo un hombre, no mucho mayor que yo, nacido en un orden que él no había elegido. Como yo, no elegí nacer Hilota. Vete, le dije, dando un paso atrás, y bajando la lanza. Vuelve con los tuyos y diles que Mesenia no ha muerto. Diles que no dejaremos de luchar hasta que el último Hilota sea libre. Me miró atónito un segundo. Luego se alzó torpemente y echó a correr hacia el valle, apretando el brazo herido. Lo vi perderse en la niebla de la mañana, preguntándome si había obrado bien o si había mostrado una debilidad que traería más dolor a los míos. Pero el éxito tuvo su precio. A los pocos días empezaron las represalias. Patrullas de capas rojas barrieron cada aldea de hilotas de los contornos, con interrogatorios brutales y ejecuciones sumarias. Cualquiera sospechoso de vínculos con los rebeldes de la montaña era ejecutado en el acto. Familias enteras fueron borradas por rumores y sospechas. Nada más. Los espartanos aparecieron 3 días después de nuestra incursión, convencidos de que la cercanía del monte Itome la volvía un foco de sedición. Mataron a todos los varones adultos más de 40, incluso a varios tan viejos y quebrantados que apenas podían andar, mucho menos amenazar el poder de Esparta. Entre los muertos estaba mi tío, el padre de Nicomedes, torturado antes de su ejecución para arrancarle información sobre los rebeldes. Murió sin decir palabra, custodiando con sus silencios secretos que ni siquiera tenía. Su mujer y sus hijas fueron vendidas a tratantes de esclavos de ciudades lejanas, esparcidas por los confines del Mediterráneo, sin esperanza de volver a ver su tierra. Cuando Nicomedes supo el destino de su padre, lloró a pecho abierto 3 días y 3 noches. Luego el duelo se heló en una rabia implacable, que asustó incluso a sus amigos. Se ofrecía a cada misión peligrosa, buscando matar espartanos con una obstinación que inquietó a nuestros jefes. Aristómenes intentó disuadirlo de combatir desde la ira y no desde el principio, pero Nicomedes no escuchó. Me sentí culpable de todo aquel sufrimiento. Mi decisión de unirme a los rebeldes trajo muerte y ruina a inocentes que nunca eligieron nuestra lucha. Los rostros de los muertos poblaban mis sueños, y empecé a preguntarme si la causa de la libertad merecía un precio tan terrible. Estas dudas estallaron una tarde,
mientras hacía guardia en un sendero de la montaña. Hacía horas que había caído el sol, y la única luz eran las estrellas, diseminadas en un cielo puro. A lo lejos se adivinaban resplandores de hogueras en las aldeas del valle, comunidades que vivían con el miedo constante a represalias por crímenes que no habían cometido. Mientras luchaba con mi conciencia, oí pasos en el sendero de abajo. Lancé el desafío reglamentario y respiré aliviado al oír la voz de Aristómenes responder con la contraseña. Subió hasta mi puesto y se sentó en una roca cercana, con la soltura de quien ha pasado media vida en el monte. «Te veo sombrío, joven Procles», dijo, estudiando mi rostro a la luz de las estrellas. Dudas de nuestra causa. Me brotaron todas las dudas y miedos. La culpa por los aldeanos muertos a causa de nuestras acciones, la angustia por mi familia, la incertidumbre de si la resistencia violenta era el camino. Aristómenes escuchó sin interrumpirme, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, guardó un largo silencio, mirando el valle donde los nuestros vivían en servidumbre. Por fin habló, con una voz cargada por años de lucha y pérdidas. «He sentido cada una de las dudas que ahora te atormentan», dijo. «He llorado por cada inocente que murió por decisiones que ordené o apoyé. Me he preguntado si ayudamos a los nuestros o solo aumentamos su dolor. Esas dudas no son debilidad, Procles. Son prueba de que aún tienes conciencia y de que ves el costo real de lo que intentamos». Se volvió hacia mí, con los ojos reflejando la luz estelar como pozos oscuros. «Pero también he visto lo que les ocurre a los pueblos que aceptan la esclavitud sin oponer resistencia. He visto mesenios orgullosos volverse sombras rotas, que legan su servidumbre a sus hijos como un mal hereditario. He visto comunidades enteras olvidar que un día fueron libres, hasta que la esclavitud deja de ser su condición y pasa a ser su identidad». El viajero resultó ser un ateniense anciano, Jenófanes, filósofo y poeta que llevaba años recorriendo Grecia. Era delgado y frágil, con una barba blanca que casi le llegaba a las rodillas, y unos ojos donde parecía habitar la sabiduría de décadas. Lo traía una carta del cantor ciego que había despertado mi conciencia. De algún modo supo de nuestra comunidad, y recomendó a su amigo que viniera a enseñarnos. Jenófanes llevaba un pequeño pero precioso haz de rollos con obras de poetas y pensadores, pero traía algo aún más valioso: educación formal en las tradiciones de la cultura y la filosofía griegas. Bajo su guía, empecé a entender que la libertad de Mesenia formaba parte de una conversación mayor sobre la justicia, el gobierno y la relación de vida entre la persona y su comunidad. El viejo filósofo fundó lo que llamó una escuela en una de las cuevas grandes cerca del centro del campamento. Cada tarde, tras el adiestramiento y las faenas, quien quisiera podía reunirse para oírlo hablar de las grandes preguntas que ocupaban a los espíritus inquietos del mundo griego. ¿Qué es la justicia? ¿Cómo deben gobernarse los libres? ¿Qué obligaciones tenemos con quienes vendrán después? Me convertí en uno de sus alumnos más constantes, robándole horas al sueño para escuchar sus lecciones o copiar pasajes de sus rollos. Por sus enseñanzas supe de las reformas de Solón en Atenas, que liberó a los endeudados y dictó leyes contra la arbitrariedad de los aristócratas. Leí constituciones de varias ciudades y empecé a comprender las distintas maneras de ordenar una sociedad humana. Pero, quizá, lo más importante fue que Jenófanes me ayudó a entender que nuestra lucha no era única. A lo largo de la historia, y por todo el mundo griego, otros se habían visto ante la misma disyuntiva: libertad o servidumbre, justicia o tiranía. Algunos resistieron, otros se resignaron. Los desenlaces variaron, pero las preguntas morales seguían siendo las mismas. «Debéis comprender», nos dijo una noche a los pocos que estudiábamos con él, «que no combatís solo porque Esparta os deje en paz. Combatís por el derecho a decidir vuestro destino como pueblo. Eso exige pensar. Desde ahora, ¿qué clase de sociedad queréis levantar cuando logréis la libertad?» Para la mayoría era una idea nueva. Habíamos estado tan concentrados en acabar con el dominio espartano que apenas pensamos en el después. Pero Jenófanes nos retó a ir más allá de la venganza o de restaurar una edad dorada imaginaria. Quería que soñáramos una Mesenia nueva, digna del sacrificio que se estaba haciendo. Bajo su guía,
Empezamos a debatir cuestiones inéditas para nosotros. ¿Deben los ilotas liberados gozar de los mismos derechos políticos que quienes nunca fueron esclavos? ¿Cómo tratar a los espartanos prisioneros? ¿Qué orden económico sirve mejor a una Mesenia libre? Las discusiones se alargaban bien entrada la noche, encendiéndose y templándose a medida que chocaban y maduraban los pareceres. A mí me atraían, sobre todo, la educación y la cultura. Mi propio paso de campesino ignorante a alguien capaz de leer y escribir me había mostrado el poder de la palabra para cambiar vidas. Empecé a soñar con una Mesenia donde cada niño, sin importar el origen de sus padres, pudiera aprender. Ese anhelo iba más allá de lo que existía incluso en las ciudades griegas más avanzadas, pero Xenófanes me animaba a pensar en grande. Los grandes cambios en los asuntos humanos, nos recordaba, empiezan siempre cuando alguien se atreve a imaginar lo que nunca ha existido. Pero el éxito trajo nuevos desafíos. Nuestras fuerzas contaban ya por miles, lo que exigía una logística y una organización complejas que pusieron a prueba la capacidad de nuestros dirigentes. Los víveres, suficientes para unos cientos de montañeses, resultaban escasos para un ejército de verdad. Había que fabricar o capturar armas y equipo en cantidades mucho mayores. Y lo más difícil, los grupos diversos que se sumaban a la causa traían ideas dispares sobre la estrategia y los objetivos. Algunos recién llegados se movían sobre todo por la sed de venganza contra espartanos concretos que les habían hecho daño. Pugnaban por golpear sin demora las grandes fortalezas, sin mirar la situación táctica ni el costo en vidas. Otros, en especial de las aldeas más pobres, parecían más atentos al saqueo que a la independencia de Mesenia. Gobernar esas facciones y mantener la disciplina exigía destrezas que casi ninguno poseíamos. Me vi cada vez más metido en esos enredos organizativos. Saber leer y escribir, y la formación con Xenófanes, me volvieron útil como administrador y planificador. Aristómenes empezó a encomendarme la integración de los grupos recién llegados en la cadena de mando, y a asegurar que comprendieran nuestras normas de conducta. Era un trabajo a menudo frustrante, pero me abrió los ojos a la complejidad del mando. Más allá del entrenamiento individual, la situación más difícil surgió cuando llegó desde la costa un grupo de rebeldes con casi un centenar de esclavos fugados de diversas procedencias. Aquellas mujeres y hombres habían huido al oír de nuestro alzamiento, buscando amparo y guía. Muchos no hablaban griego, y su presencia complicaba las relaciones con ciertos ilotas que veían a los forasteros como competidores por recursos escasos. La cuestión de qué hacer con ellos encendió un debate feroz en la jefatura. Unos defendían acoger a cualquiera dispuesto a luchar contra Esparta, sin mirar su origen. Otros sostenían que nuestra lucha era específicamente por Mesenia, y que aceptar extranjeros diluía el objetivo y sembraba confusión. No faltaban quienes se inquietaban por los problemas prácticos de alimentar y equipar a gente sin conocimiento del terreno ni lealtad asentada. Tras mucha discusión, resolvimos aceptar a todo aquel que jurase lealtad a la independencia mesenia y a nuestras normas. La decisión resultó sabia en muchos sentidos. Varios forasteros aportaron habilidades decisivas. Un grupo de metalurgos sirios ayudó a levantar una mejor forja de armas. Un antiguo escriba egipcio enseñó a nuestros contables métodos más eficientes para llevar raciones y efectivos. Y, de modo asombroso, un arquero escita llamado Anacarsis se volvió uno de nuestros mejores instructores, adiestrándonos en técnicas que fueron cruciales en batallas posteriores. Pero el crecimiento también nos volvió un blanco más tentador para la maquinaria militar espartana. Ya no podían descartarnos como una molestia menor apagable con patrullas y castigos. El propio rey Anaxandridas tomó el mando de la campaña contra nosotros y reunió el mayor ejército espartano que recordaban los viejos. La primera gran batalla de esta nueva fase ocurrió a fines del verano, en una llanura cercana a las ruinas de Esteniclaro. Aristómenes situó nuestras fuerzas en terreno alto, dominando el campo, para restar ventaja a la infantería pesada enemiga. El plan era desgastarlos con proyectiles y movilidad antes de trabar el cuerpo a cuerpo. Nuestra posición en la ladera nos daba un dominio completo del campo. Veía a los espartanos desplegarse con orden perfecto, hileras y hileras de hombres idénticamente pertrechados, capas rojas y bronces bruñidos dibujando un patrón hipnótico de luz y color. Detrás marchaban unidades de periecos, los libres subordinados que servían de tropas auxiliares. En los flancos, la caballería se preparaba para envolver y atacar por la retaguardia.
Aristómenes recorrió la línea con palabras de ánimo y últimas instrucciones. Al llegar a mi sección, me asió el hombro con su mano fuerte y me miró a los ojos. Hoy peleamos no solo por nosotros, dijo, sino por cada niño hilota que merece crecer libre. Recuerda el entrenamiento. Confía en los tuyos y sabe que nuestra causa es justa. La batalla arrancó con una lluvia de flechas y jabalinas de ambos bandos. Estar en altura nos hizo blancos esquivos, mientras nuestros arqueros y honderos castigaban a las compactas formaciones enemigas. Durante quizá una hora cruzamos proyectiles. Pero, como sabíamos, llegó el momento del choque. La falange alcanzó la base del cerro y comenzó su ascenso metódico hacia nuestras defensas. Sus gritos de guerra crecían. No como alaridos bárbaros, sino como un canto rítmico y disciplinado, sello del ejército más profesional de Grecia. Cuando por fin nos alcanzaron, el impacto fue un terremoto, bronce contra bronce, astas de madera que crujían, y los alaridos de los heridos. Un estrépito que parecía llenar el mundo. Me vi hombro con mis compañeros, lanzando la punta contra capas rojas que aparecían y se desvanecían en el torbellino. El combate agotaba más de lo que imaginé. Cada estocada exigía un mundo de fuerza. Cada parada devolvía un latigazo por los brazos que me incendiaba los hombros. El sudor me nublaba los ojos. La hoja de bronce se me volvió resbaladiza de sangre mía o ajena. Ya no sabía. Poco a poco, pese a la altura y la fiereza, el peso de la disciplina y el equipo espartanos se hizo sentir. Su falange, perfeccionada por generaciones, resultó más sólida que nuestras defensas improvisadas. Algunos tramos de la línea cedieron hacia atrás bajo la presión. Entonces Aristómenes tomó la decisión que, quizá, salvó al ejército. En vez de dejarnos triturar en una molienda sin fin, ordenó una retirada combativa hacia posiciones preparadas más arriba. Maniobra de temple absoluto. Un resbalón. Y los espartanos nos deshacían en fuga. Me tocó en la retaguardia que cubría el repliegue. Fue el trance más peligroso y exigente del día. Resistir lo justo para que la masa se soltara. Y luego retroceder sin quedar copados por los perseguidores. Varias veces creí que nos arrollaban. Pero nuestro pequeño grupo de voluntarios logró mantener la formación y ejecutar el retiro con orden, pero el costo humano de nuestra resistencia se hacía cada día más difícil de soportar. Entre los caídos en Esteniclaro estaba Licos, el herrero que se nos unió tras perder a su hijo en la Cripteia. Murió como vivió, con coraje feroz y determinación sin fisuras, encabezando una contraofensiva que permitió a decenas de compañeros escapar del cerco. Hallamos su cuerpo rodeado de espartanos abatidos, con el mazo de herrero aún aferrado en la mano. Melisa, la joven que se convirtió en una de nuestras mejores exploradoras, fue herida en una pierna por un venablo espartano durante la retirada. La herida se infectó pese a todos nuestros cuidados, y murió entre dolores varios días después. Sus últimas palabras fueron instrucciones para enviar mensajes a sus hijos, a quienes no veía desde que huyó a la montaña. Lo más difícil de aceptar fue la muerte de mi primo Nicomedes. El hambre de venganza apagó al fin su prudencia. En lo más recio del combate, se salió de la formación para perseguir a un oficial espartano que le recordó a los asesinos de su padre. La persecución lo metió en mitad de una unidad enemiga. Lo sobrepasaron y lo abatieron. Recuperamos su cuerpo tras la batalla. Pero la imagen de su rostro joven, fijado en rabia y dolor, me persiguió durante meses. Cada pérdida menguaba no solo nuestra fuerza, sino también el sentido de propósito y esperanza. No eran soldados anónimos muriendo por ideas abstractas. Eran amigos, familia, camaradas cuyas historias se habían trenzado con la mía. Sus muertes me obligaron a encarar preguntas sobre el sentido y el valor último de nuestra lucha que antes había podido evitar. En las semanas posteriores, mientras nos reagrupábamos en refugios más remotos, pasé largas horas con Jenófanes, buscando una sabiduría capaz de dar forma a tanto sufrimiento. El viejo filósofo escuchó con paciencia mis dudas y temores, y me ofreció una claridad que me hizo entender que la complejidad moral de nuestro trance no era debilidad, sino señal de humanidad. La guerra, me dijo una noche, junto a un fuego pequeño es lo más terrible que hace el hombre, porque obliga a gente buena a hacer cosas terribles por motivos necesarios. La tragedia no es que sientas culpa por las muertes ligadas a tus decisiones.
La tragedia sería no sentirla. El día en que dejemos de llorar a los enemigos, además de a los amigos, nos habremos vuelto los monstruos contra los que luchamos. Sus palabras me enseñaron que el dolor no era algo que hubiera que suprimir, sino algo que llevar y honrar. Los muertos amigos o adversarios merecían ser recordados no solo como bajas de una contienda, sino como vidas con valor propio. Así empecé a llevar un registro escrito de nuestra lucha. No solo de batallas y planes, sino de las historias de quienes quedaron marcados por nuestras decisiones. Escribí sobre Licos y su amor feroz por su hijo, sobre Melissa y su sacrificio por unos niños quizá inalcanzables, sobre Nicomedes y su búsqueda autodestructiva de venganza. Soñaba con que esas voces ayudasen a las generaciones por venir a entender el costo verdadero de la libertad que recibieran. Por esa vía supimos de reformas notables que el legislador Solón había impulsado en Atenas. Decían que había afrontado males parecidos a la servidumbre por deudas y a la desigualdad que nos atenazaban en el Peloponeso. Y lo más asombroso, lo había hecho por cauces legales y políticos. Aristómenes decidió que debíamos saber más. Quizá habría modelos aplicables a nuestro caso. Quizá apoyo para la independencia de Mesenia. Cuando pidió voluntarios para una misión peligrosa a Atenas, me ofrecí sin dudar. Aquel viaje fue mi primera salida del Peloponeso y mi primer encuentro real con el mundo griego más allá del cerco lacedemonio. Disfrazado de mozo de mercader, avancé hacia el norte entre territorios de ciudades y tribus, cada una con sus costumbres y su orden político. Lo que más me sacudió fue la diversidad de formas de convivencia. Algunas, como Esparta, eran jerarquías férreas donde una élite guerrera dominaba a muchos subordinados. Otras, más pequeñas, parecían confederaciones de linajes, con decisiones compartidas entre cabezas de casa. Pero Atenas era distinta a todo, aún antes de verla. Se sentía que allí se ensayaban ideas nuevas sobre la organización de la vida común. Los caminos bullían con gentes venidas de todo el Mediterráneo, mercaderes, artesanos, sabios, enviados, atraídos por lo que parecía un experimento continuo de gobierno compartido. La ciudad superó cualquier imagen que hubiera soñado. Esparta, que de niño me pareció enorme, resultó a su lado una aldea grande. Atenas se extendía sobre colinas y valles, con barrios dedicados a mercados, talleres, templos y viviendas de todo rango. Sin embargo, no fue su tamaño lo que más me impresionó, sino la calidad del diálogo público. En el ágora, los ciudadanos se reunían a debatir, cada día, con una franqueza y una finura que en tierras espartanas habría sido impensable. Gentes que discrepaban en lo esencial podían argumentar sin miedo, confiadas en que sus razones serían juzgadas por su mérito, no por el rango de quien las pronunciaba. Había preparado con cuidado la visita, sopesando las preguntas y la información que esperaba obtener. Pero Solón me desarmó al instante con su llaneza y su genuino interés por nuestra causa mesenia. No me trató como una curiosidad ni como una fuente de noticias, sino como alguien seriamente comprometido con las cuestiones de la justicia que habla con otro semejante. Háblame de los tuyos, dijo, sin rodeos, no de vuestra situación militar ni de vuestras metas políticas, sino de la vida diaria de los ilotas. ¿Cómo afecta un sistema de esclavitud no solo a los esclavizados, sino a toda la sociedad que descansa sobre él? La pregunta reveló una hondura que me sorprendió. La mayoría de los griegos que había encontrado, incluso los favorables a nuestra causa, veían la ilotería como un asunto sobre todo mesenio. Lamentable. Sí, pero ajeno a sus propias ciudades. Solón entendía que la esclavitud corrompe a esclavos y a amos por igual, generando problemas sociales y morales que desbordan la relación inmediata entre dueño y siervo. Me descubrí contándole no solo las brutalidades evidentes: matanza arbitraria, explotación económica, negación de la dignidad, sino las formas sutiles en que la opresión sistemática había dañado a Mesenia, el miedo constante a las represalias espartanas, que impedía la confianza y la cooperación, la prohibición de la educación y la expresión cultural, que erosionó nuestra memoria y nuestro sentido de posibilidad. Solón escuchó con atención,
preguntando de vez en cuando con observaciones que mostraban su dominio de las implicaciones más amplias de lo que contaba. Cuando terminé, guardó silencio unos minutos, como recogiendo el hilo de un razonamiento. Sabes bien, dijo por fin, que lo que describes no es exclusivo de Mesenia. Cada ciudad griega lucha por ordenar la vida en favor tanto del florecimiento individual como de la prosperidad común. Cambian las formas de la injusticia, pero las tensiones de fondo entre intereses distintos son universales. Me describió la Atenas anterior a sus reformas. No hubo allí un sistema como el de los ilotas, pero muchos cayeron en servidumbre por deudas. Casi tan denigrante. Los aristócratas acapararon tierras. Los campesinos perdieron las suyas y se hundieron en una cuasi esclavitud. La tensión social rozaba la guerra civil. El desafío, explicó, fue hallar reformas que atendieran agravios legítimos, sin sustituir una injusticia por otra. Los pobres querían cancelar deudas y repartir tierras. Los ricos conservar sus propiedades y privilegios. Unos y otros esperaban que yo eligiera bando. Comprendí que lo duradero exigía satisfacer, hasta donde fuera justo, las necesidades legítimas de todos. Relató las medidas: cancelación de deudas, prohibición de la esclavitud por deudas, garantías legales para los ciudadanos comunes, instituciones políticas que dieran voz a los no aristócratas, pero subrayó también los límites de la ley. Las leyes trazan el marco de la justicia, me dijo, pero no crean por sí mismas el carácter cívico, ni el compromiso moral que la sostienen. Eso requiere educación, cultivo de la cultura y cambios graduales en cómo nos entendemos unos a otros. Tal vez lo más valioso fueron las conversaciones con otros visitantes venidos de muchas partes, por mercaderes, sabios y enviados. Entendí que las preguntas de Mesenia formaban parte de transformaciones más amplias en todo el Mediterráneo. Las viejas formas de parentesco y rango heredado eran discutidas por ideas nuevas sobre el mérito individual y la decisión común. Cuando llegó el momento de volver, Solón me dio cartas de presentación para contactos afines en otras ciudades y copias de algunos de sus códigos, posibles modelos para un futuro gobierno nuestro. Más importante aún, me regaló un marco para pensar metas de largo alcance, más allá de la mera resistencia a Esparta. La libertad, me recordó en la despedida, no es solo ausencia de cadenas externas. La libertad verdadera exige instituciones y prácticas culturales que permitan gobernarse con prudencia y justicia. Vuestra lucha militar es necesaria, pero es apenas el primer paso para edificar una sociedad digna de los sacrificios que la hacen posible. El regreso a Mesenia llevó varias semanas, avanzando con cautela para esquivar patrullas y puestos espartanos. Aproveché ese tiempo para sopesar lo aprendido y cómo adaptar la experiencia ateniense a nuestras circunstancias. Allí las reformas nacieron de instituciones vigentes y con el acuerdo de autoridades. Lo nuestro pedía abatir un sistema opresor y crear formas de gobierno enteramente nuevas. Aún así, los principios de Solón, equilibrar intereses legítimos, sostener derechos individuales con el bien común, entender que el cambio perdurable es cultural, además de político, parecían válidos, sin importar el mecanismo. De vuelta entre los montes del Peloponeso, vi el paisaje con ojos nuevos. Aquellas lomas y valles, que fueron escenario de nuestra resistencia, se me aparecieron como cimiento de una comunidad distinta. Si lográbamos expulsar a los opresores, tendríamos la ocasión de forjar algo inédito de veras. Una sociedad basada en justicia e igualdad, puesta a prueba no en el canto, sino en el mundo real. Nuestras fuerzas ya contaban por decenas de miles, convocadas de todo el Peloponeso, e incluían a muchos griegos libres convencidos de que la hegemonía espartana amenazaba su propia independencia. Ese crecimiento permitió a Aristómenes pasar de las tácticas de guerrilla defensiva a operaciones ofensivas ambiciosas, con golpes victoriosos contra plazas mayores de Esparta. El éxito, sin embargo, trajo nuevas fisuras. La coalición tan diversa discrepaba sobre los fines de la guerra y el gobierno del día después. Unos querían restaurar el orden previo a la conquista espartana, con las familias aristocráticas retomando sus viejos lugares. Otros pugnaban por cambios más hondos, que borraran no solo el mando de Esparta,
sino toda forma de privilegio hereditario. Mis meses en Atenas me hicieron sensible a esas tensiones. Y acabé metido, cada vez más, en la tarea de forjar un programa político, capaz de unirnos en metas comunes. Siguiendo el ejemplo de Solón, defendí reformas que atendieran las quejas legítimas de todos sin caer ni en la restauración reaccionaria ni en el caos revolucionario. Esta labor fue más ardua y frustrante de lo que imaginé. Las campañas militares, por inciertas que sean, tienen objetivos nítidos y resultados que se pueden medir. La negociación política exige paciencia, cesión y encontrar un suelo compartido entre intereses que a veces parecen incompatibles. Muchos de nuestros mejores combatientes, valientes en el campo, se resistían a admitir que antiguos enemigos pudieran incorporarse a una nueva Mesenia en lugar de ser expulsados o eliminados. Los debates de nuestros consejos de guerra me recordaban a la asamblea ateniense, pero con diferencias decisivas. Allí discutían cómo ajustar instituciones existentes. Nosotros intentábamos imaginar formas enteramente nuevas de organización, mientras peleábamos por la vida. La presión de la guerra dificultaba la deliberación pausada que demandan las cuestiones complejas. Aún así, fuimos dando forma paso a paso a un armazón constitucional para una Mesenia libre. El texto, inspirado en modelos atenienses pero adaptado a nuestras circunstancias, preveía un gobierno representativo por distritos territoriales, con cargos elegidos y no heredados ni designados, y, sobre todo, proclamaba la prohibición explícita de la esclavitud, y establecía garantías legales para los derechos individuales, para impedir que jamás, bajo ningún gobierno, renaciera algo parecido a la condición de ilota.